Hola a todos. Hoy queremos compartir con ustedes un fragmento de la intervención del senador Martín Lustó, quien nuevamente ha defendido su postura en relación al rechazo del mega decreto de necesidad y urgencia 70/2023 del presidente Javier Milei en el Senado. Esta decisión ha generado controversia y críticas tanto del oficialismo como internamente en la UCR. Lustó ha destacado la importancia de la honestidad y la valentía en la política, señalando que muchos de sus colegas comparten sus preocupaciones en privado, pero le falta coraje para expresarlas públicamente. En un contexto donde la intolerancia y la censura son cada vez más frecuentes, el senador ha alzado su voz en defensa de la verdad y la transparencia. Además, ha hecho hincapié en la necesidad de un debate sano y constructivo en el ámbito legislativo, criticando las presiones recibidas para cambiar su voto y destacando la importancia de mantenerse firme en principios éticos. En este vídeo, podrán escuchar sus palabras respecto a diversos temas de actualidad, desde la ley de bases hasta la designación de nuevos miembros en la Corte Suprema de Justicia. No se lo pierda ni únanse al debate por un país más justo y democrático. Martín Lustó reiteró su voto en contra del mega DNU 70/2023 del presidente Javier Milei en el Senado, lo que lo colocó en el centro de las críticas por parte del oficialismo y también generó tensiones internas con algunos miembros de la UCR. En el Senado, los radicales que siempre quieren hablar igual que muchos cuando es un tema importante para la sociedad, no querían hablar. Solo 2 radicales hablaron a favor del DNU, porque en privado todos piensan que está mal, afirmó en una entrevista con Radio Mitre. El legislador nacional radical señaló que muchos de sus colegas del radicalismo tienen miedo de decir la verdad, al igual que Mirta Legrand, quien criticó el recorte al Inca y el cierre del Gaumont y recibió críticas en redes sociales. Muchos tienen miedo de hablar porque el presidente y el método de censura directa, que es agredir e insultar, lleva a que la gente no quiera decir la verdad, agregó. Además, reveló que el día anterior a la sesión en el Senado fue convocado a una reunión con el ministro de Interior, Guillermo Francos, con el objetivo de cambiar su voto, y describió como casta a aquellos que cuestionan al Poder Ejecutivo en privado y guardan silencio en público. Estamos entrando en una Argentina donde la crueldad se está poniendo de moda, donde parece que no se puede pensar de manera diferente y donde hay una doble vara muy grave. Milei está construyendo su propia casta con los Menem, Sayali, Patricia Bullrich, o aquellos que nombran familiares no son casta, sentenció. Tras el rechazo en el Senado, el presidente Milei opinó duramente sobre Lustó, uno de los legisladores más criticados desde el oficialismo después de la derrota sufrida en el recinto, que devolvió el proyecto a la Cámara de Diputados. Sobre el senador y presidente de la UCR, dijo que es un camaleón y se va adaptando en función de cómo puede obtener cargos y alguna ventaja, y sugirió que al votar igual que los senadores kirchneristas fue bastante coherente con sus posturas. La realidad es que fue ministro de Economía de Cristina Kirchner y fue el responsable de la Resolución 125, lo que dejó al país al borde de una guerra civil, recordó, y añadió el gobernador bonaerense a las críticas. Es un incompetente sistemático tipo Kicillof, pero es más educado, con mejores modales, pero en el fondo no son tan diferentes en su dinámica, expresó el mandatario. Este jueves, el legislador radical también expresó su postura frente al debate sobre la ley bases en la Cámara Baja y sostuvo que es un sano ejercicio del Ejecutivo haber corregido la iniciativa original y haberla enviado nuevamente para su discusión. Aunque mostró reservas sobre el tema de la fórmula jubilatoria, la posibilidad de abrir un nuevo blanqueo de capitales, entre otros puntos. Finalmente, criticó la decisión de la Casa Rosada de proponer al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García Mansilla para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia. No hemos hablado sobre eso. Quiero ver mujeres en la Corte, era un buen momento para enviar el pliego de mujeres, concluyó. Ante un grupo de empresarios, el ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó los logros alcanzados por el gobierno en los primeros 3 meses de gestión y afirmó que si las elecciones presidenciales se celebraran hoy, Javier Milei ganaría cómodamente en primera vuelta. Aunque las circunstancias actuales no sean ideales, al compararlas con lo que heredamos, debemos sentirnos más que satisfechos con los resultados obtenidos. A los 3 meses, el gobierno de Milei ha logrado un equilibrio fiscal, una reducción en la inflación y ha recuperado más de $10.000 millones para el Banco Central. No hemos llegado a este punto por casualidad,
no ha sido cuestión de suerte. Estamos aquí porque hemos cumplido con nuestras responsabilidades, hemos hecho lo que debíamos hacer, resaltó. Durante su intervención en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, CICIP, el titular de Hacienda aseguró que la política nunca se ha dignado a resolver los problemas, sino que siempre ha centrado la atención en atender las consecuencias y nunca las causas. La deuda se reestructuraba, a la inflación se le imponían precios cuidados, al tipo de cambio se le aplicaba un cepo y siempre había un culpable en el medio. Las crisis eran recurrentes porque nunca se abordaba el problema fundamental, que era el déficit fiscal, puntualizó. En este contexto, Caputo afirmó que el gobierno de Milei recibió la peor herencia de la historia y explicó cómo abordaron el problema. ¿Qué hicimos? Optamos por un enfoque ortodoxo en lo fiscal y monetario. Por primera vez, un presidente en campaña no mintió, explicó el problema y lo que iba a hacer, y una vez en el cargo, llevamos a cabo lo prometido. Empezamos con medidas de shock, abordando primero la raíz del problema, añadió. Ricardo Lorenzetti fue el cerebro de la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema. El rafaelino convenció a Javier Milei de que puede darle una mayoría automática sumando el voto de Carlos Rosenkrantz. Como contó el EPO, durante gran parte de su carrera Lijo fue ahijado político de Lorenzetti, pero es un juez que se mueve con libertad y de hecho en los últimos años se acercó a Horacio Rosati. Lorenzetti logró construir una buena relación con Milei y lo convenció de promover al hijo para crear una nueva mayoría en la Corte, que tendrá en sus manos el destino de medidas clave para el gobierno como el DNU o el reparto de fondos a provincias. Actualmente, la mayoría de la Corte la componen Rosati con Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Lorenzetti quedó en soledad desde que perdió la presidencia y nunca dejó de intentar algún movimiento para recuperar el poder. Fuentes judiciales revelaron a LPO que el rafaelino convenció a Milei de que mantendrá alineado al hijo y que además podrá sumar a Rosenkrantz para cambiar la mayoría. En los tribunales dicen que si bien Rosenkrantz puede tener alguna coincidencia ideológica con el gobierno de Milei, no es tan claro que se termine alineando detrás de Lorenzetti. La jugada de la Rosada para postular con 9 meses de antelación a Manuel José García Mansilla como reemplazo de Maqueda es parte de la estrategia para mostrar que puede haber un cambio de mayoría en el máximo tribunal. En conclusión, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó los avances logrados por el gobierno en los primeros 3 meses de gestión, subrayando el equilibrio fiscal, la disminución de la inflación y la recuperación de fondos para el Banco Central bajo la administración de Javier Milei. Asimismo, resaltó la necesidad de abordar las causas estructurales de los problemas económicos y el enfoque ortodoxo adoptado para hacerlo. Estos comentarios reflejan el compromiso del gobierno con la estabilidad económica y la búsqueda de soluciones efectivas a los desafíos heredados.